Pues bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Me da muchísimo gusto verles, tantas caras conocidas, queridas amigos, amigas, colegas de la universidad y de otros lugares que nos acompañan. Pues les doy la bienvenida al Instituto de Investigaciones Sociales, en especial a esta conferencia magistral titulada De la infraestructura social a la comunitaria, vínculos, cuidados y gobernanza de proximidad. Pues primero quiero agradecer, obviamente, la presencia del doctor Joan Subirats. Gracias, Joan, por acompañarnos. Él es exministro de Universidades de España y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, para el Instituto de Investigaciones Sociales es un verdadero privilegio contar con su presencia en este ronda de presentaciones que ha tenido en la Ciudad de México y que nos da muchísimo gusto que nos acompañes, pues para abrir este diálogo y reflexión en torno a temas que resultan fundamentales para comprender las transformaciones de nuestras sociedades y particularmente de nuestras ciudades. Quisiera decir que esta conferencia se inscribe además en los trabajos del Seminario Interinstitucional Permanente de Estudios Urbanos, Desigualdades Urbanas, Infraestructuras Sociales y Gobernanza Colaborativa, el cual es un espacio impulsado y coordinado por las doctoras Alicia Sicarde, a quien también agradezco muchísimo la invitación para moderar y presentar esta conferencia, a la doctora Mercedes Di Virgilio y la doctora Sandra Murillo. Gracias a las tres, porque obviamente este tipo de eventos nos ayuda y favorece, ¿no?, a un diálogo interdisciplinario, multidisciplinario, intergeneracional en torno a los desafíos que enfrentan nuestras ciudades. El seminario sé que busca no solamente profundizar en el análisis de las desigualdades urbanas, sino también recuperar experiencias de gobernanza colaborativa y contribuir a la reflexión sobre políticas sociales, urbanas y de cuidados que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad y fortalecer la cohesión social en las ciudades latinoamericanas. Por ello, quiero reconocer el trabajo del seminario que hace posible este encuentro y que desde esta perspectiva contribuye a colocar en el centro de la discusión temas que tienen mucha importancia y relevancia para nuestras sociedades. Estoy segura que la reflexión que tienen en el seminario, que han tenido distintas actividades, que sé que van a tener otras actividades próximamente en diciembre también, ¿no? Noviembre, diciembre, agosto, noviembre y diciembre van a tener distintas actividades, pues van a permitir profundizar y reflexionar, ¿no?, sobre lo que significan construir comunidades más cohesionadas, ciudades más incluyentes y formas de gobernanza más cercanas a las necesidades de las personas. Me voy a permitir dar una pequeña introducción del CV del doctor Subirats. Sé que muchas y muchos le conocen porque además hablamos de un personaje académico, intelectual, que ha incursionado en muy diversos temas, ¿no? Sé que varios lo conocen por diversos conceptos, ideas, propuestas, pero bueno, creo que fundamentalmente que nos ayuda a pensar las ciencias sociales, ¿no?, en general. Entonces, muchas gracias. Bueno, como les decía, el doctor Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en políticas públicas, gobernanza, gestión pública, innovación democrática y exclusión social. Su trayectoria académica se ha desarrollado principalmente en el ámbito de los estudios sobre gobierno, políticas públicas y transformación de las relaciones entre instituciones y sociedad. Es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad. Desde mediados de la década de 1980 ha desarrollado su actividad académica en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se ha desempeñado en diversas responsabilidades docentes y de investigación. Fue fundador y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, institución que también dirigió durante varios años. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación en España y en Europa. En el ámbito internacional ha sido profesor visitante en universidades y centros de investigación, entre ellos la Universidad de Roma La Sapienza, en la Universidad de California, Berkeley, en la Universidad de Nueva York, en Georgetown, en el CIDE y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además ocupó la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Además de toda su trayectoria universitaria,
el doctor Subirats ha tenido una importante participación en el ámbito de la gestión pública. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como teniente de alcalde de Barcelona, con responsabilidades vinculadas con cultura, educación y ciencia. Posteriormente, entre diciembre del 21 y noviembre del 23, fue ministro de Universidades del Gobierno de España, periodo durante el cual participó en el desarrollo de importantes reformas del sistema universitario español, entre ellas la nueva ley orgánica del sistema universitario. Bueno, como ven, es una cosa sintética, pero bueno, muy importante todo el trabajo que ha desempeñado el doctor Subirats. Y bueno, y sin más, vamos a tener la presentación del doctor. Al final tendremos una ronda de comentarios, preguntas e intercambios, ¿no? Hasta que nos dé tiempo. Y de nuevo, me da muchísimo gusto ver tanta gente y el interés que la temática y que el propio doctor Subirats pues levanta, ¿no? En la comunidad universitaria. Así es que muchas gracias, Joan, y te doy la palabra, por favor. Nada más vamos a ver si desde aquí se transmite la presentación o si se transmite desde allá, pero ya debe estar lista. Acá. Entonces, si quieres. A ver. Puede ser que esté aquí, ¿no? Sí. Exacto, ahí está. Bien. Ah, ya está. Ya. No está. Ahí está. A ver, si quieres, se nos mueve. ¿Por qué no se queda fijo? Ahora, perfecto. Vale. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, evidentemente, al Instituto, digamos, de Investigaciones Sociales de la UNAM y a su directora, Marcela, con la cual llevamos varios días compartiendo actividades también de todo tipo. Y gracias también a mi amiga desde hace muchísimos años, Alicia Sicardi, que es también muy responsable de que hoy esté aquí, hablando de este tema, que además es un tema en el cual, digamos, se ha venido trabajando, ¿no? En colaboración entre México y España, entre la Ciudad de México y Guadalajara, con la Ciudad de Barcelona también, buscando analizar también nuevas miradas en estos tiempos que corren de gran transformación, nuevas miradas sobre lo que implican las políticas sociales, lo que implican las políticas urbanas, repito, en un momento especialmente delicado, ¿no? No es que nos enfrentemos a problemas muy nuevos, diríamos, tienen formatos nuevos, tienen complejidades nuevas, pero podríamos decir que son problemas de siempre, ¿no? que llevamos arrastrando desde hace muchos años, que tienen que ver evidentemente con el sistema económico en el que nos movemos, que tienen que ver con estructuras de largo recorrido que mantienen sus puntos de conflicto. Por lo tanto, hablar de desigualdad y de segregación urbana es algo, digamos, que no es nuevo para nada, sino que lo que podemos ver es que hay formatos nuevos de esta realidad y que evidentemente estos formatos nuevos son preocupantes porque quizá las fórmulas que teníamos de respuesta no son las más adecuadas, ¿no? La idea de exclusión tampoco es para nada nueva. Aparecen, sí, por ejemplo, temas de salud mental, que aquí no he puesto, pero de salud mental, de soledad no deseada, que estos sí que tienen un relieve, no es que no hayan existido antes, pero están adquiriendo relieves nuevos muy, muy significativos. En la etapa que comentaba Marcela, que estuve de ministro de Universidades, por ejemplo, que fue justo después de la pandemia, hubo una cierta explosión de problemas de salud mental en las universidades, ¿no? En jóvenes, ¿no? Y de golpe, pues las unidades de apoyo psicológico de las universidades, algunas que ya existían, otras se tuvieron que crear porque realmente había problemas significativos, ¿no? Es cierto que en España la principal causa de muerte de 18 a 25 años es el suicidio, la primera causa de muerte. Por lo tanto, realmente estamos ante temas que están, digamos, teniendo un relieve significativo. En la gran ciudad, que es ese magnífico invento, ¿no? Ese aire de la ciudad que nos hace sentir libres, ¿no? Y que permite, digamos, que seamos independientes y al mismo tiempo estemos acompañados, ¿no?
pero también quizá en un momento, como diremos luego, digamos, de reforzamiento de la individualización, ese aislamiento en la ciudad ha aumentado, ¿no? Y por lo tanto, esos son problemas que se han agravado, que tienen formatos nuevos, pero que podríamos decir que existen, y es evidente que todo ello exige, digamos, renovar vínculos, renovar, ahora estábamos hablando de ello, ¿no? La idea de movimientos urbanos, de acción colectiva, de cómo respondemos de manera colectiva a estas nuevas realidades, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué subrayaría, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Pues evidentemente el cambio tecnológico es un factor muy importante, ¿no? Es un factor muy importante porque genera lógicas de individualización, ¿no? De aislamiento, ¿no? Hoy leía en El País que en Suecia han recomendado a los padres que no hablen por teléfono móvil delante de sus hijos, ¿no? Porque se genera una dinámica, ¿no? Digamos, de mimetismo que luego impulsa a que las relaciones, digamos, esa típica imagen, no sé si coincidís conmigo, de un restaurante en el cual hay una pareja, ¿no? Con dos niños y están la pareja viendo el teléfono y si hay un niño un poco mayor ya tiene un teléfono también y la conversación no se da. Están apareciendo restaurantes que prohíben los teléfonos, ¿no? Pero eso ya es un privilegio, fijaos, ¿no? Es un poco el que pueda permitirse, ¿no? Digamos, excluirse. O sea, diríamos que la inclusión digital genera una dinámica, ¿no? ¿no? Como decíamos ayer, de exclusión en ese sentido, ¿no? Redes que condicionan, que tienden a premiar los mensajes que son más extremos, premian la polarización, ¿no? Cuando uno, digamos, ve mucho las redes, los mensajes más extremos son los que se tienden a reforzar más. Y va creciendo también esta idea de los otros, ¿no? La xenofobia, en el caso, pues, de España y de Europa, el tema de la inmigración es un gran tema, ¿no? Está constantemente en discusión una palabra clave, ¿no? Yo hice un artículo hace poco sobre esto de a quién nos referimos cuando hablamos de nosotros, ¿no? ¿Os acordáis de aquella palabra, la primera frase de la Constitución americana dice we the people, ¿no? ¿Quién es el we, ¿no? Porque una definición de nosotros quiere decir que hay otros. Y por lo tanto, ¿cómo construimos ese nosotros, ¿no? En relación a qué otros, ¿no? Ese también es un tema que en el momento en que hay crisis, complejidades, sensación de riesgo, incertidumbre, ¿no? Aparece con fuerza este factor y evidentemente lo que estamos viendo en todas partes es esta especie de repliegue autoritario, ¿no? Hay muchos consultores de empresas que cuando intentan explicar dónde estamos hablan ¿no? de ese acrónimo VICA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Que se resume diciendo no tenemos idea de dónde estamos, ¿no? Pero, digamos, al menos que alguien nos responda, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ese repliegue autoritario tiene mucho en el refugiarse en certezas, ¿no? Refugiarse en certezas, en alguien que proyecte certezas, ¿no? Y estamos ante ese punto, para mí, terrible, ¿no? Esa frase de Peter Thiel, ¿no? De uno de los responsables de Palantir, ¿no? De esta empresa que está detrás de OpenAI y de ChatGPT, ¿no? Que dice que libertad y democracia no son compatibles, ¿no? Lo cual resulta incluso sorprendente si no viéramos que en el fondo lo que hay es un mensaje de insolidaridad, ¿no? De que la democracia, la redistribución, el preocuparse de los que quedan atrás es algo que va en contra de aquellos que podrían ir más deprisa si no fuera porque tienen la rémora de los que dejan atrás, ¿no? Y eso rompe muchísimos de los elementos, digamos, fundamentales del sistema de valores en el que nos hemos movido, ¿no? Por lo tanto, sí que hay cosas que han cambiado a peor, ¿no? Desde el punto de vista de la persistencia de ciertos problemas de siempre, ¿no? Y es evidente que
que a nivel de, digamos, de universidad y de investigación y de conocimiento nunca hemos tenido tanto conocimiento sobre la desigualdad, nunca hemos tenido tanta información sobre las situaciones de desigualdad de un país, de una ciudad, ¿no? La cantidad de datos, ¿no? Cuando yo estaba, como ha mencionado Marcela, cuando estaba como teniente de alcalde en educación, en cultura y en ciencia en Barcelona, realmente la cantidad de datos que tenemos es espectacular, ¿no? Y la capacidad de saber cómo cambian las cosas también es... Entonces, cómo podemos modificar, ¿no? Porque al final esa tensión entre democracia y libertad tiene un punto muy importante, ¿no? Que es que de alguna manera, si la democracia fuera más capaz de responder a las promesas que hace, fuera más eficaz, más eficiente, ¿no? Resolviendo problemas, su nivel de legitimidad también podría aumentar. Porque la democracia no es solamente votar cada 4 años, ¿no? Detrás de la promesa de democracia hay una idea de dignidad y de igualdad que es clave, digamos, ¿no? Y que tiene, por lo tanto, en Europa siempre aludimos a 1945 porque es de alguna manera el momento en el cual se genera ese pacto después de la Segunda Guerra Mundial que se refleja pues el informe Beveridge en las constituciones, ¿no? En un artículo de la Constitución italiana que es clave, que dice que los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas, ¿no? Ese es un mensaje muy, muy claro. Por lo tanto, sí que sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no acabamos de conseguir que la transformación se haga, ¿no? Y eso es un poco lo que he tratado en el libro este de la brecha entre saber y hacer, ¿no? La dificultad que existe en traspasar lo que un instituto como este es capaz de investigar, de analizar, y luego, en cambio, la dificultad de poder implementar y poner en práctica estas ideas. Y esta es una gran cuestión que tiene que ver con dificultades desde el ámbito de la ciencia y dificultades desde el ámbito de la política. Es decir, no hay un solo culpable en esta relación, ¿no? Pero es evidente que es algo con el cual tenemos que trabajar más, ¿no? Y he puesto estas dos ciudades, Barcelona y Ciudad de México, porque de alguna manera ponen de... ¿No ha cambiado esto? Allí sí, pero aquí no. Es un problema de complejidad, digamos, ¿no? Bueno, mirad a los extremos, ¿no? Hay un texto de hace años de un autor que decía que de hecho, si uno hace una reunión entre el alcalde de Melbourne, la alcaldesa de París, el alcalde de Atenas y el alcalde de México, la alcaldesa de México en este caso, al cabo de 5 minutos hablan de los mismos temas. Y si en cambio reúne a los presidentes de Estado de estos 4 estados, tardarán una semana en discutir si el régimen es parlamentario, presidencialista, si tiene sistemas federales, la Constitución les permite. Es decir, el nivel de cercanía de los problemas urbanos permite un nivel de debate y de proximidad muy importante y de aprendizaje mutuo y compartido, ¿no? Aprendizaje cruzado, ¿no? Por tanto, la realidad urbana, con todas las diferencias que queramos, porque evidentemente existen diferencias entre Barcelona y Ciudad de México, muchos de los problemas, y ahora lo estábamos comentando antes de entrar, muchos de los problemas a los que se enfrenta Ciudad de México, con rangos y con volúmenes distintos, son muy parecidos a los problemas que hoy tenemos en Barcelona. Es decir, hay dilemas urbanos compartidos, ¿no? Y por tanto, eso permite aprender mutuamente, ¿no? Comparar estos dilemas, ¿no? Decía aquí, entre el Besós de Iztapalapa, que Besós sería el barrio de Barcelona en el cual, digamos, las variables de carácter social son más parecidas a las de Iztapalapa, la posibilidad de comparar es altísima. Y también seguramente pues entre el barrio más rico de Barcelona y el barrio más rico de Ciudad de México, ¿no? Los elementos de comparación serían muy parecidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta está en la base del libro que
que se está editando, ¿no? Comparando experiencias en Ciudad de México, en Guadalajara y en Barcelona y otros sitios de Cataluña y de España, ¿no? Sobre esta cuestión, ¿no? Creo que es un tema sobre el cual conviene insistir porque probablemente cada vez va a ser más importante ese aprendizaje entre ciudades, ¿no? Ahora estamos, por ejemplo, muchos viendo lo que está haciendo el alcalde de Nueva York, ¿no? Porque de alguna manera el contraste entre el alcalde de Nueva York y el presidente de Estados Unidos es muy grande, ¿no? Y en cambio vemos como en muchas ciudades americanas están apareciendo, ¿no? Remakes de lo que Mamdani está haciendo, ¿no? El último caso, por ejemplo, es el enfrentamiento con la subcontratación de Amazon a la hora de distribución de paquetes en las ciudades, ¿no? Y los problemas que eso genera, ¿no? Y tenemos otros ejemplos de este tipo, ¿no? Y inmediatamente lo que es muy difícil a nivel de Estado, repito, a nivel de ciudad, rápidamente uno puede comparar en este tema y hay respuestas a plantear, ¿no? El libro, las reflexiones que se están haciendo aquí y en Barcelona sobre los temas, sobre cómo repensar, ¿no? Los problemas urbanos, tienen mucho que ver también con conceptos que a veces son novedosos desde el punto de vista de su formulación, pero cuando los examinas los conoces, ¿no? Son menos, digamos, innovadores de lo que aparentan. Hay un libro que ha tenido un éxito en todo el mundo muy grande, que es el de Eric Klinenberg, ¿no? Los Palacios del Pueblo, que es un libro que dice cosas sencillas. Si la gente está organizada, responde mejor a problemas colectivos, ¿no? Por lo tanto, diríamos que no hay una gran novedad. Lo que pasa es que sí que pone el énfasis en un aspecto que es el de las infraestructuras, ¿no? Es decir, qué aspectos materiales de equipamiento público son más capaces de ser contenedores si se añaden otros elementos a esa capacidad de resistencia ante problemas colectivos, ¿no? Él lo que hace es comparar dos barrios de Chicago, ¿no? En una hora de calor, ¿no? En un momento determinado, barrios demográficamente gemelos, que se parecen, las variables sociales son muy parecidas en un barrio y otro, y en cambio el nivel, digamos, de afectación de esa ola de calor y de otros problemas es muy distinto. Entonces, ¿no? Una pregunta típica de un investigador, ¿no? ¿Por qué? Si dos barrios se parecen tanto, en un caso pasó esto y en otro barrio no pasó lo mismo, ¿no? Entonces, intenta analizar y la variable no es la renta, sino esa idea de la densidad de la vida pública, que es un concepto que podemos utilizar de muchas maneras, ¿no? Tejido comunitario, capital social, ¿no? Es decir, hemos utilizado este tema, los que nos hemos dedicado a estas cuestiones desde lógicas distintas. Aquí hablamos de densidad de vida pública, densidad de vínculos, de contacto, y eso lo relaciona muy intensamente con espacios públicos, que pueden ser espacios públicos, pueden ser plazas, calles, ¿no? Lugares, comercios, bibliotecas, la biblioteca aparece con mucha fuerza, ¿no? Iglesias, podría ser, centros culturales, ¿no? Aquellos espacios donde hay un nodo y nudo, ¿no? De articulación comunitaria y social, ¿no? Y la biblioteca aparece como algo potente, ¿no? Como ese palacio del pueblo, ¿no? Luego comentaremos, ¿no? que de alguna manera tiene características significativas, ¿no? Claro, de alguna manera él pone el énfasis en el aspecto físico, fijaos, ¿no? Es decir, no pone el aspecto... Robert Putnam, cuando habla de capital social, habla de grandes trayectorias de construcción de capital social. Por lo tanto, habla de, no sé, por qué la Emilia-Romagna, que fue su inspiración, ¿no? En Italia, tiene un nivel de civiltà, pues entonces se retrotrae hasta 200, 300 años, ¿no? Entonces va viendo la evolución del tema, ¿no? Claro, es un poco un problema porque si no has tenido esa evolución a lo largo del tiempo, entonces ¿cómo construyes capital social, no? No puedes, digamos,
improvisarlo, ¿no? Son largas tradiciones, ¿no?, las que se dan. Pero en cambio, si tú pones el aspecto en la condición física del vínculo, del lazo, tú puedes construir, ¿no? Construir no de una manera anecdótica, sino con sentido. Construir con un sentido. Y quiere decir que incluso arquitectónicamente tiene que pensarse el cómo se hace, ¿no? Porque tiene que haber una frontera que no sea tal, ¿no?, entre el espacio que todo el mundo entiende que es colectivo, que es la calle, y entrar en un sitio, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, ya lo digo, las bibliotecas son el lugar, digamos, en el que la gente no se siente atravesando ninguna frontera. ¿Mm? Y en cambio, un centro cultural, un teatro, un museo, mucha gente dice, esto no es para mí, ¿no? Y por lo tanto, si tú construyes, digamos, de manera en que la relación entre espacio público, calle, plaza, equipamiento, facilite que esa entrada no sea costosa, no tenga barreras, estás de alguna manera ayudando a que eso se articule de manera nodal, ¿no?, de manera a que constituya un punto de articulación, ¿no? Entonces, el equipamiento público son dos cosas, ¿no? Un sitio en el que pasan determinadas cosas. Por ejemplo, en una biblioteca tienes acceso a libros. Pero además resulta que en esa biblioteca conoces gente. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos? O sea, si pensamos estrictamente en un equipamiento como algo que lo que hace es proveer de determinado servicio, estamos de alguna manera perdiendo la posibilidad de que se generen también vínculos. Y esto tiene que ver con la forma en que los construyes, ¿no? Y con otros elementos. Por ejemplo, ya lo digo, cuando era teniente alcalde, a mí me tocaba, tenía la responsabilidad sobre las bibliotecas de Barcelona. Las bibliotecas de Barcelona son el equipamiento número uno de la ciudad. O sea, si cada año que se hacen encuestas sobre los servicios públicos de Barcelona, las bibliotecas son el número uno, por encima de los bomberos, que es los bomberos siempre son gente, ¿no?, muy, muy bien valorada, ¿no? Pues las bibliotecas están por encima. Hay 41 bibliotecas en la ciudad que tiene 1.700.000 habitantes. Hay 800.000 personas que tienen el carnet de biblioteca, ¿no? O sea, ¿no?, casi la mitad de la población tiene el carnet de biblioteca. Por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, para los inmigrantes, tengan o no tengan papeles, el carnet de biblioteca es el primer documento que les acredita que han entrado en la ciudad. Y pone una fecha. Por ejemplo, ahora con la regulación que se ha hecho de inmigrantes en España, ha sido importantísimo el carnet de bibliotecas. Porque personas que tenían ese carnet podían demostrar que estaban en la ciudad hace no sé cuánto tiempo. El carnet de biblioteca te da ciertos descuentos para entrar en teatros, en actividades culturales. Entonces, yo pensé, si era responsable de este tema, lo que tengo que hacer es explotar ese dato, ¿no? Entonces les dije básicamente son bibliotecarias, el 85% de los trabajadores de la biblioteca son mujeres, y entonces con las jefas de bibliotecas les dije que teníamos que pedir el carnet para entrar en la biblioteca, porque al pedir el carnet, pues sabíamos quiénes iban, a qué hora, de qué edades, dónde vivían, es decir, la cantidad de datos que yo podría sacar sobre este tema se negaron en redondo. En la biblioteca no se pide el carnet. Digo, ¿por qué? Porque no queremos generar ningún tipo de barrera de entrada. La gente tiene que entrar tiene que ir a la biblioteca sabiendo que nadie le va a preguntar nada. Entonces entendí, por ejemplo, por qué en una biblioteca nueva que estaba en construcción había en el lavabo de la biblioteca un sitio para lavarse los pies. Digo, ¿por qué hay un sitio para lavarse los pies? Y me dijeron, es que por la mañana vienen muchos homeless a la biblioteca. Y se lavan. Claro, entonces dije, bueno, pues entonces, ¿cómo hago para saber más cosas de la biblioteca? Entonces sí que me dejaron hacer un estudio sobre cuánta gente de la que iba a la biblioteca pedía un libro.
18%. O sea, el 82% de la gente que va a las bibliotecas de Barcelona no va para aquello que sirve la biblioteca. Por lo tanto, la distinción entre, ¿no?, plataforma de servicio y lugar de creación de vínculos de comunidad es una distinción que es importante. Porque ¿qué hacen? Pues están frescos en verano, están calientes en invierno, duermen, digamos, tienen wifi, pueden estudiar, conocen gente, hablan con la bibliotecaria, conocen, ¿no?, salen y toman un café en el bar que está al lado, hay grupos de lectura, ¿no?, 1000 cosas que aparecen y por tanto incluso uno empieza a pensar que se podrían añadir otros servicios, ¿no? Es decir, ¿no?, por ejemplo, si hay temas de conflicto burocrático, tienes que ir a determinados sitios, ¿por qué no ciertos trámites se podrían hacer en la biblioteca, ¿no? Con lo cual facilitarías el acceso, ¿no? Por ejemplo, el uso del carnet de biblioteca para temas de inmigración es importantísimo. Y luego, por ejemplo, en algunos, y entonces ya depende mucho de las bibliotecas, ¿no? Hay bibliotecas que tienen mucha relación con una escuela, entonces los alumnos cuando salen de la escuela van a hacer las tareas, ¿no?, en la escuela y en la biblioteca, y hay alguien que les ayuda, porque son barrios donde sus familias no les pueden ir a buscar a la biblioteca, a la escuela, entonces las van a buscar más tarde en la biblioteca. O sea, realmente la idea de pluralidad de servicios es brutal. Y al mismo tiempo el nivel de calidad arquitectónica, o sea, la mejor biblioteca del mundo el año pasado, hace 2 años, se la dieron a la Biblioteca García Márquez de Barcelona, por su calidad arquitectónica. Está en un barrio que es de los peor, digamos, de los que tienen peor, digamos, condiciones de carácter físico, las viviendas. Por lo tanto, además, resulta que ir a la biblioteca es acceder a algo que nunca podrás acceder en tu propio espacio, ¿no? Por lo tanto, si empezamos a mirar los equipamientos desde este tipo de mirada, vemos que la idea de potenciar, ¿no?, potencialmente pensar las cosas de manera que no se agote en un tema, sino que vea las potencialidades que esa inversión pública puede tener desde otros puntos de vista, ¿no?, es muy importante. Y esto es muy importante porque estamos en una situación, antes lo he comentado, de mayor complejidad de lo que algunos autores, Edgar Morin, que se murió hace muy poco, decía una situación de policrisis, que en el feminismo hace años que se habla de interseccionalidad, ¿no? Es decir, la idea de cómo se entremezclan problemas, ¿no? Es decir, que detrás de un problema, digamos, educativo, no, acostumbra a haber un problema social, un problema, por ejemplo, ahora, Barcelona, no sé si tenéis este dato, pero es espectacular, creo yo, el año 2000 en Barcelona había un 1% de personas nacidas fuera del Estado. 1%. Ahora tenemos el 38% en 25 años. Y menores de 45 años, el 50%. O sea, la ciudad ha cambiado radicalmente, ¿no? Y hay muchas familias, familias de inmigrantes que tienen dificultad en el acceso a la vivienda y viven en una habitación de un piso compartido y viven los padres con los niños. ¿Esos niños van a poder estudiar? ¿No? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, también si pensamos en términos de qué mezcla hay de elementos, ¿no?, de habitación, salud, acceso a Internet, por ejemplo, a libros, ¿no? Entonces empezamos a entender la complejidad de este tema y cómo los equipamientos tienen que empezar a pensarse en términos de policrisis, no en términos digamos, de temática. Yo hacía, en la universidad hacía broma a veces diciendo, la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Es decir, el departamento de sociología, el departamento de psicología, el departamento de economía, pero los problemas de la gente son interdepartamentales, digamos, ¿no? Entonces, o somos capaces de mirar con más complejidad los problemas, o si no estamos atrapados en nuestra lógica, ¿no?, sesgada, y podríamos añadir, la sociedad tiene problemas, la administración, negociados, ¿no?, o secciones,
o competencias, porque también allí necesitaríamos que la administración relacionara competencias entre sí, ¿no? Bueno, yo creo que este es un poco el tema. Por tanto, de entrada, la provisión de un servicio no garantiza la relación, ¿no? Este es el punto, ¿no? Es decir, si tú piensas las bibliotecas como un sitio en el cual vas a pedir prestado un libro, esto no te asegura que genere otras dimensiones de servicio, ¿no? Por lo tanto, incluso hay barrios que les ha costado, Barcelona también hay un barrio que se llama Forpien, que le faltaba identidad de barrio, entonces se construyó una biblioteca, el mercado, un centro de día para personas mayores y una escuela infantil. Ha generado un centro de barrio, o sea, es un sitio en el cual se concentra la gente para cosas distintas, para ir al mercado, por ejemplo, cada día, pero la biblioteca, los niños van a tal, el centro de día para personas mayores, y esto ha generado, entonces, esa articulación, si tiene calidad además arquitectónicamente el sitio, ¿no? Y está pensado, genera vínculos, ¿no? Genera lazos, ¿no? Claro, por lo tanto, digamos, si solamente se piensa en términos de equipamiento, pues van a la biblioteca aquellos que van específicamente a buscar un libro, no aquellos que van buscando otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, ese equipamiento que está pensado para resolver ciertos problemas, quizá resuelve este problema o no, porque, digamos, está previsto para que los que no tenían acceso a los libros los puedan tener, pero a lo mejor nunca se le ocurre a nadie ir a lo mejor si alguien va para otras cosas, para lavarse los pies, a lo mejor puede pensar, porque vea libros allí y puede pensar de coger un libro, ¿no? Por ejemplo, es evidente que las bibliotecas de barrios en Barcelona con los inmigrantes, por ejemplo, los inmigrantes latinoamericanos se concentran más en un barrio porque normalmente los inmigrantes van al sitio donde conocen gente, ¿no? Ven porque ellos están, ¿no? Por tanto, hay barrios más de Pakistán, barrios más chinos, barrios más latinoamericanos. Y las bibliotecas tienen que responder a esas identidades distintas, ¿no? Que en ese barrio también existe, ¿no? La idea del contacto. El contacto de entre la gente no tiene por qué producir vínculo automáticamente si no se está de alguna manera pensando en ello. Es decir, esto quiere decir que no tienes que pensar solamente en términos de arquitectura y de equipamiento, tienes que pensar en términos también de mediación, de gente que se dedique a pensar qué actividades pueden generar vínculos. En el centro de Barcelona está el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y está el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona tiene una relación espléndida con el barrio. El barrio es el barrio de Raval, bajando por las Ramblas a la derecha, hacia el mar. Pues ese barrio, el 85% son inmigrantes en el barrio. Es el barrio en donde yo nací, y ya era así en el año 51, cuando yo nací, pues ya también había el 60% de inmigrantes. Los inmigrantes eran de otras partes de España, ahora vienen de otras partes del mundo. Pero es un barrio reincidente, ¿no? Es un barrio al cual siempre, ¿no? Cuando llega la gente, el primer sitio al que va es el Raval, porque es una situación de infravivienda en muchos casos, pero el acceso es más fácil, etc. Pues evidentemente, digamos, el CCCB ha generado muy buenos vínculos porque se relaciona con los institutos de secundaria. Hay un instituto de secundaria al lado donde se hablan 200 lenguas en ese instituto. Hay, digamos, crea vínculos también con la comunidad filipina, que es muy importante, ¿no? Y en cambio, el MACBA solo se preocupa de hacer exposiciones. El MACBA es odiado en el barrio, ¿no? Porque nadie entiende qué hace aquello allí, es una especie de mona de Pascua allí en medio, y la gente, ahora que lo quieren ampliar, la gente se ha opuesto, el barrio se ha opuesto a la ampliación, porque no saben para qué sirve. En cambio, nadie dice nada sobre el CCCB. ¿Por qué? Porque las actividades constantes del barrio con el CCCB, y hay una responsable, Susana Arias se llama, una responsable de mediación, que está todo el día pensando en cómo generar vínculos, lazos, en cómo, digamos, incorporar, ¿no?, la dimensión del barrio en el propio equipamiento, ¿no?
Por lo tanto, digamos, si no trabajas esa mediación, a lo mejor lo que haces es generar conflicto. Porque entonces coinciden en ese espacio, por ejemplo, un conflicto que hay muy claramente con el MACBA es que donde van básicamente a hacer, digamos, el surf urbano se hace delante del MACBA y allí hay conflicto porque los surferos, digamos, no aceptan para nada los límites que el propio museo, y allí hay conflicto, ¿no? Hay copresencia, pero no es una copresencia de vínculo, hay una copresencia de conflicto, ¿no? En el texto este de Barris y Crisi, también Ismael Blanco y Oriol Nel·lo, que es un politólogo del IGOP y un geógrafo, y analizaron qué pasó durante la pandemia, ¿no? Y durante la pandemia, por ejemplo, se crearon vínculos y de respuesta muy importantes en ciertos barrios más que en otros. Pero el resultado de su investigación demuestra que donde se crearon más fácilmente estos vínculos era donde la gente tenía más recursos cognitivos, más capacidades sociales, sectores de clase media, y los sectores, digamos, más necesitados de respuesta colectiva no tenían las capacidades, digamos, ¿no?, los tiempos, los recursos, ¿no?, las posibilidades en general de generar este vínculo. Es decir, lo que vengo a decir es que esto no es automático. O sea, no por el hecho de generar un equipamiento y pensarlo vas a conseguir que el resultado sea el que tú buscas, sino que tienes que trabajarlo en relación a esa situación concreta que se da en cada sitio, ¿no? Tampoco los barrios más ricos. Los más ricos no necesitan vínculos, ¿no? Es como el debate sobre los espacios, digamos, verdes en la ciudad, ¿no? Si tú tienes una casa o un condominio donde vives con jardín, no te preocupa que la plaza esté bien sombreada ¿no? Es decir, este no es un problema. En cambio, si no hay un solo espacio en el Raval donde no hay un solo parque, pues es muy importante que los espacios públicos tengan un nivel de calidad que compense la falta de calidad de la propia vivienda, ¿no? Claro, entonces la desigualdad no es solamente un acceso desigual a servicios, también tienes que pensar en las capacidades desiguales de acción colectiva, ¿no? Y por lo tanto tienes que pensar en términos proactivos, no decir, bueno, ya hemos inaugurado una nueva biblioteca y por lo tanto ya hemos pensado en términos de este tipo, hemos nombrado a una persona que se dedique a hacer mediación y ya está. No, tendrás que empezar a pensar cuáles son la estrategia que tienes que generar para que no baste abrir las puertas, sino tener una presencia, digamos, mucho más activa, ¿no? Y por tanto has de pensar la política pública no como política urbana de construcción de equipamientos, sino una política urbana con el nivel de complejidad que exige esa actuación, ¿no? Ahí es donde emerge esa idea de infraestructura social, ¿no? Tenemos infraestructuras, digamos, de movilidad, infraestructuras de todo tipo, infraestructuras económicas, energéticas. Entonces, el concepto de infraestructura social puede ser potente porque nos dice aquello que es imprescindible que exista, ¿no? Digamos, es imprescindible que exista una infraestructura de carácter energético que distribuya la energía en un barrio. ¿Es imprescindible que exista una infraestructura social? Pues no, porque, digamos, no se le ve, no tiene esa caracterización de infraestructura, de elemento básico. Entonces, si tú le refuerzas esa idea de infraestructura social y además le das esa intencionalidad organizativa, es decir, ese ir a buscar a la gente activamente, estás relacionando infraestructura social con infraestructura comunitaria. Y ahí el salto ya es porque has generado comunidad, vínculo, lazo, ¿no? El we que antes decíamos, ¿no? Has generado un paso más, ¿no? Últimamente a mí me gusta mucho hablar de la importancia de la fricción, porque Internet y el cambio digital lo que está haciendo es nos está conduciendo a un mundo sin fricción. O sea, si en vez de
de ir a la tienda a comprar y discutir el precio de los tomates con la persona que te los sirve, lo que haces es encargar los tomates por globo, la fricción desaparece, ¿no? Es decir, incorporar a la idea de contacto la idea de fricción, que quiere decir que no todo funciona como tú quieres, sino que hay un roce, un acomodar unos y otros, que al final, digamos, puede generar conflicto, pero puede generar también vínculo, lazo y articulación de una idea común. Por lo tanto, la idea de fricción yo la rescato ante un mundo que se nos presenta como de no fricción, ¿no? Llamémosle fricción, llamémosle roces, si queréis, ¿no? Se dice que esto, no sé si aquí en México se dice, el roce hace el cariño, no sé si aquí se dice, ¿no? En España se dice que el roce hace el cariño, ¿no? Bueno, o no, puede generar también el conflicto, ¿no? Pero la idea de fricción es esa idea en italiano la llaman attrito, ¿no? Que es esa idea de que dos tejidos, ¿no? Se rozan y generan, bueno, yo creo que esa idea de las plataformas de que eliminar toda fricción es fantástico y que el algoritmo ya se preocupa de que no tengamos problemas y que solamente nos relacionemos con gente que son como nosotros, ¿no? Nos va, digamos, de alguna manera colocando en burbujas distintas, ¿no? Habermas hablaba de una esfera pública común y en cambio el sistema, digamos, digital nos traslada a esferas, ¿no? Cada vez más, digamos, aisladas entre sí, ¿no? Entonces, cuando lo típico que en las redes, cuando alguien te molesta, lo bloqueas, ¿no? Yo no quiero que este tipo me moleste, ¿no? No quiero fricción, ¿no? No quiero discutir con él. Es un imbécil, ¿no? Ya está. O se le insulta o se le silencia, ¿no? Es decir, la idea de que la fricción lo que hace es expulsar y polarizar, pero podemos pensar también que el roce con el diferente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho en Barcelona hablando con la Guardia Urbana de la ciudad, me decían, es que tú no sabes lo que es esto. Dice, te llaman diciendo, oiga, el vecino tiene la música muy alta, ¿podría usted venir y decirle que la baje? Y el guardia urbano decía, ¿puede usted llamar al timbre y decirle que la baje? No, porque esta no es mi tarea y yo ya sé. O sea, si tú vas tendiendo a reducir todo tipo de conflicto, al final el aislamiento es total, digamos, ¿no? Entonces, lo que haces es especializar a los que se dedican a la fricción. Decía Jordi Borja que, lamentablemente, para los que lo conocíamos, ya no está con nosotros, que el conflicto es un motor de ciudadanía, no lo tenemos que ver como una patología, ¿no? Y por lo tanto, incluso podríamos decir que una sociedad es más democrática cuanto más conflictos es capaz de contener, ¿no? No cuanto más consenso genera, ¿no? Sino la democracia es más potente cuanto más conflicto incorpora, ¿no? Y ese es algo que es importante, ¿no? Lo que decía Richard Sennett, cooperar con quien no es como tú es una habilidad que se aprende practicándola. Por lo tanto, si trabajamos con una idea positiva de fricción, yo creo que podemos pensar, ¿no?, también a la hora de imaginar esos equipamientos, ¿no?, esas infraestructuras sociales, como algo que no sea solamente para determinados sectores de la población, sino pensándolo en términos de fricción, de que generen, que ayuden a que la gente se conozca y se reconozca, ¿no? Que se reconozca, ¿no? Por tanto, aquí un poco el tema es un tema de intentar evitar algo muy típico cuando se habla de acción comunitaria, que es un poco el peligro de la comunidad, es que cuando ya la tienes formada, entonces no quieres que nadie moleste en la comunidad. O sea, la comunidad cuesta organizarla y sobre todo cuesta mantenerla abierta, ¿no?
Ese es el punto en el cual, digamos, se ha de trabajar, porque Richard Sennett hablaba de bonding, bridging y linking, ¿no? Cuando hablaba de diversos tipos de capital social. El bonding es el más fácil, ¿no? Pues es los grupos de autoayuda, ¿no? Nosotros tenemos problemas, vamos a... el grupo que puede haber en una biblioteca, los que solamente quieren discutir de libros de una determinada persona y no de nadie más, y antes tienes que demostrar que has leído no sé cuántos libros para que te dejen entrar en el grupo de lectura, ¿no? Bueno, esto es una lógica bonding, ¿no? La idea de generar puentes es de trabajar con esto que decía Marco Marchione, que decía los encuentros improbables, ¿no? La capacidad de mantener abiertas las puertas, ¿no? Para encuentros improbables, ¿no? Bueno, aquí es donde yo colocaba la biblioteca, la piscina, el comedor, ¿no? Como escuelas de convivencia con extraños, ¿no? Donde resulta que allí te encuentras con gente que no habías previsto, ¿no? Que podías encontrarte, ¿no? Y esto puede ser una posibilidad de relación importante, ¿no? Claro, Barcelona, y he puesto ahora un par de ejemplos, Barcelona como laboratorio y límites, ¿no? Bibliotecas, ya he hablado de ello. Está el Pla de Barris, que es un plan de política urbana que tiene una perspectiva interseccional, es decir, que piensa en mejorar el espacio público o construir equipamientos, pero con lógicas siempre de la sociedad tiene problemas, el ayuntamiento acepta la complejidad, ¿no? Es decir, no, urbanismo es solo plazas, espacios públicos. Hacer una biblioteca es solo la biblioteca. No, no. Pensemos en términos de complejidad, ¿no? Y por lo tanto, si arreglamos una escuela, ¿por qué la biblioteca de la escuela no puede ser también del barrio? Si fuera del barrio, ¿no? La gente iría a horas distintas. O el patio de la escuela, ¿por qué no puede abrir en horas que no sean escolares? Y por lo tanto se convierte en un sitio que es un equipamiento para el barrio y no solamente para la escuela. ¿El aula de informática de la escuela podría tener usos para el barrio? Esto no es fácil, ¿eh? Es complicado, pero sí que lo que hace es reforzar el papel de ese equipamiento, lo articula de maneras distintas, ¿no? Claro, Óscar Rebollo, que es uno de los autores que trabaja en el libro, habla mucho de lo comunitario como una política pública. Una política pública tiene que tener un contenido comunitario, con personas que se dediquen a lo comunitario, porque lo comunitario no aparece como un milagro, ¿no? Sino tiene que haber gente que trabaje en lo comunitario, ¿no? Que tenga recursos para poderlo hacer, ¿no? La gestión comunitaria. Aquí tenemos un tema que es muy importante. Muchas veces pensamos que lo público es igual a lo estatal, a lo institucional. Lo público tiene una lógica que es comunitaria y una lógica que es institucional. Lo público no se agota en lo institucional, ¿no? A Elinor Ostrom le dieron un premio Nobel, ¿no? Por hablar de bienes comunes, ¿no? Y es una lógica colectiva, un bien colectivo, ¿no? Por lo tanto, es público en este sentido, ¿no? Pero tiene una comunidad que lo trabaja, ¿no? Bueno, pues esa idea de equipamientos públicos, en Barcelona hay no sé cuántos, entre 12 o 14 equipamientos, centros cívicos que se llaman, que tienen una gestión comunitaria. Quiere decir que son vecinos que reciben recursos de la administración local, del gobierno local, para gestionar ese local, ese espacio, y lo hacen con sus propios recursos, ¿no? Y se renueva y por lo tanto lo que hace de alguna manera es evitar esa idea que es clave de confundir a un ciudadano con cliente. El ciudadano no es solo un cliente de un equipamiento, es también copropietario y coproductor de ese equipamiento. Si seguimos trabajando con la idea de cliente, que es una idea que en su momento en el New Public Management, etcétera, se insistió mucho en esto, yo creo que es un error terrible. Y tenemos que recuperar la idea de ciudadano, no de cliente. Y si recuperamos la idea de ciudadano, el ciudadano, de hecho, es el dueño de ese equipamiento.
no un cliente. Hay un libro de Hirschman, ¿no?, que se llama Exit Voice and Loyalty, ¿no?, donde pone de relieve la diferencia que existe entre un equipamiento público y uno privado. En el equipamiento privado, si tú vas al supermercado y no te gusta cómo te sirven en el supermercado, votas con los pies, ¿no? Te vas a otro supermercado. De hecho, los supermercados lo que dicen es, usted tiene el carnet del supermercado porque le dan unos puntos de fidelidad para que no te vayas, ¿no? Intentan conseguir loyalty para que no vayas, no hagas exit. Pero en los equipamientos públicos no tienes exit, ¿no? Si no tienes exit, te tienen que dar voice, ¿no? Exit, voice and loyalty, ¿no? Pues si no hay exit, voice, para conseguir loyalty, ¿no? Para conseguir lealtad al equipamiento, ¿no? Vila Veïna es algo que se ha empezado a hacer con ciertas dificultades, que es todo el tema de los cuidados, ¿no? Es un tema muy importante y va a ser cada vez más importante, ¿no? Porque el cambio demográfico también está provocando, digamos, ¿no?, que haya cada vez gente mayor y sabemos que hay una concentración de los cuidados en las mujeres y no en un tejido comunitario, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes, ¿no?, una lógica de cuidados comunitaria, ¿no? Esto es algo que las utopías, por ejemplo, ¿no?, que simplemente, yo no soy experto en utopías, aquí Alicia Sicardi es la que nos tiene que hablar de ello, pero viendo sus textos, pues la utopía lo que pretende tiene con una orientación, creo que es correcta, ¿no?, que es esa intersectorialidad, ¿no?, que decíamos antes, ¿no?, política social y política urbana integradas, la idea de cuidados en el centro, la idea de calidad arquitectónica, es decir, un sitio que da gusto, ¿no?, irlo a ver y estar, y la idea de ese derecho a la ciudad, del efebre histórico, que ahora, pues, de alguna manera está asegurado en ese ámbito, ¿no? Y existen las colmenas en Guadalajara, ¿no? Es decir, y equipamientos de este tipo, yo recuerdo los de Medellín, por ejemplo, que también eran muy significativos, ¿no? Y podríamos ir hablando de ejemplos, ¿no?, de esas infraestructuras sociales. Voy acabando, ¿eh?, antes de que Marcela me llame la atención. La gobernanza colaborativa, ¿no? ¿Cómo se gobiernan esos equipamientos, ¿no? Y aquí he puesto dilemas, ¿no? Profesionalización o autonomía, institucionalización o captura de los usuarios, continuidad o depende de quién gane las elecciones, ¿no? Cuidados o trabajo precario, ¿no? Bueno, aquí es donde hay dilemas, ¿no? Tenemos que ir con cuidado con la idea. Sabéis que Thatcher decía que a esa señora que le llaman sociedad nunca se la había encontrado por la calle, ¿no? Por lo tanto, que no le hablaran de sociedad porque ya no sabía lo que era la sociedad. En cambio, Cameron, que era un dirigente conservador que vino después, entonces fue al extremo, la Big Society, ¿no? No, la sociedad que lo haga todo, porque así se ahorraba desde el ámbito público de hacer, ¿no? Tenemos que ir con cuidado entre la no sociedad y la Big Society. Por lo tanto, hay un tema de responsabilidad pública, institucional también, ¿no? Necesitamos instituciones públicas, políticas públicas que asuman responsabilidad sobre el tema. Pero esto no quiere decir que entonces el ciudadano simplemente sea un cliente de esas instituciones, ¿no? ¿Cómo hablamos de coproducción, ¿no?, o de capacidad de intervención, ¿no? Tiene que haber profesionales públicos, pero tiene que haber participación, ¿no? ¿Cómo mezclamos esos dos elementos, ¿no? El voluntarismo es importante, pero también una burocracia o unos profesionales que sean capaces de entender que su lógica es una lógica proactiva, no una lógica simplemente de gestión de lo mínimo, ¿no? Tenemos que conseguir que haya capacidad comunitaria, pero cuidado con la apropiación de la comunidad, ¿no? No, usted ya no puede entrar porque aquí ya somos comunidad, ¿no? No, yo recuerdo un grupo anarquista muy importante en Sants, en Barcelona, que quería hacer una escuela con las ideas anarquistas, pero quería que fuera pública y que le pagara al ayuntamiento, pero sobre todo que evitara que entraran padres que no tuvieran ideas anarquistas. Digo, entonces es un poco complicado, ¿no? O sea, si es una idea que tiene que tener ideas anarquistas, lo tiene que hacer el tal, y tenéis que hacer un examen para los padres y madres que quieran entrar a sus hijos, esto es apropiación de dinero público para fines que no son colectivos, ¿no? Organizad la escuela anarquista como queráis, ¿no? Y será una escuela concertada o lo que queráis, pero
Bueno, esta idea, por lo tanto, de evitar esa lógica, que es muy típica, ¿eh? No es, o sea, la lógica de que esto es de los que somos como nosotros, esto es muy típico también. Por lo tanto, hay una tensión ahí, ¿eh? La idea de evitar digamos, el hecho de que todo esté muy vinculado a quien gobierna coyunturalmente la ciudad, ¿no? Y que entonces cuando esto pasa, ya está. Ahí sí que la fortaleza del capital social, la fortaleza comunitaria es la que garantiza que esa capacidad de resistencia y de continuidad se dé, ¿no? El tema de ese paisaje de cuidados, ¿no? Sostenido sobre trabajo que no sea feminizado y mal pagado, ¿no? Es decir, se habla mucho de lo importante de los cuidados, pero no se habla de quién, cómo, en qué manera y con qué condiciones, ¿no? Y ahí también esto es bastante clave, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pedirle a una infraestructura social? Esa idea de dualidad, provisión de servicios y vínculos, esa idea intencional, que haya voluntad, ¿no? Óscar Rebollo habla de pública, próxima, proactiva, polivalente, participada. Bueno, porque a él le gustan las P's, ¿no? Ya lo veis, entonces busca esa idea de... Entonces las 5 P's, ¿no? Bueno, muy bien. Sirve, esta idea a veces sirve para resumir, ¿no? La idea friccional, que esta es la idea que antes os comentaba que a mí me interesa, ¿no? No la comodidad de los de siempre, ¿no? Sino vamos a buscar a los que no acostumbran a venir. Esto es lo difícil. Esa idea redistributiva, ¿no? Es decir, que compense, ¿no? Que esa inversión pública compense problemas que hemos visto al principio que siguen existiendo, ¿no? Esa capacidad cívica, ¿no? No solo el Estado, sino también, ni solo la comunidad, sino la articulación. Y, evidentemente, la lógica cuidadora, ¿no? Que creo que las utopías tienen mucha énfasis en este tema, ¿no? Es evidentemente que esto no nos lo garantiza el ladrillo, ¿no? La construcción. Esto tiene una lógica de construcción política, ¿no? Con sentido. Y esta es la última slide, la última transparencia. Por tanto, la proximidad no es un dato, sino que se construye, no por el hecho de vivir juntos cerca en un barrio, ¿no? Somos próximos, ¿no? Hemos de pensar en términos de construcción de esa proximidad. Puede haber proximidad física que conviva con el aislamiento. Por lo tanto, no por mucho que hablemos de vínculos, si no construimos vínculos, no se dan. El capital social se puede crear con intervención pública deliberada y no tenemos que esperar retroceder en el tiempo para hablar de 400 años, sino que podemos invertir en que se cree capital social. Esas infraestructuras sociales no son las soluciones a la policrisis, necesitamos muchas más, pero sí que actúan de condición de posibilidad, ¿no? De cómo abordar la complejidad de lo que tenemos delante, ¿no? Por lo tanto, es un suelo sobre el que trabajar. Y un poco esa idea de que si no tenemos espacios comunes y no luchamos contra la individualización, la lucha que se está dando ahora en todo el mundo contra la democracia tiene más posibilidades de ganar. Es decir, eso también es un elemento de considerar, que estamos construyendo esferas de resistencia a lo que es una deriva antidemocrática muy potente, ¿no? Por lo tanto, hasta aquí mis reflexiones y espero que os haya interesado, ¿no? Muchísimas gracias, Joan, porque creo que has planteado en realidad muchísimos temas. Yo solamente me quedaría con la importancia de transformar esta idea de vínculos sociales hacia vínculos comunitarios. Por eso también quisiera decirte que contribuyes también en esta universidad a generar vínculos comunitarios, ¿no? Es muy importante que todas y todos estén aquí para poder discutir, porque parte de eso y de la fricción es vernos y debatir sobre lo que estamos viendo, ¿no? En distintos espacios. Entonces, muchas gracias por contribuir con eso. Vamos a tener unos momentos de preguntas y comentarios. Solo les pido
que obviamente para que podamos ver si nos alcanza una segunda ronda, probablemente solamente una, pero veremos, sean breves con lo que vayan a comentar, pero voy a comenzar, voy a tomar en esta ronda 3, 4 participaciones, 3 porque en realidad ya tengo anotada la de la doctora Sicardi, quien va a comenzar en aras de que es la persona que invitó al doctor, gozamos del privilegio de tenerlo gracias a ella y tomo nota de 3 personas. Tengo 1, 2, 3. Entonces ahora les paso la palabra. Muchas gracias. Adelante, Alicia, por favor. Gracias, Marcela. Y por supuesto que es un gran gusto tener a Joan Subirats en nuestro Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias. ¿Se escucha mal? No, bien. ¿Está bien? Ok. Muchas gracias, Joan, porque además esta espléndida conferencia es un preámbulo muy valioso para el coloquio que vamos a hacer a finales de agosto sobre esta temática aquí mismo en el instituto. Pero también yo quiero resaltar la presencia permanente de Joan, no solamente porque ha venido varias veces a nuestro instituto y porque tiene con nosotros un diálogo bastante sistemático, sino su presencia en nuestras bibliografías, ¿no? Es decir, en nuestros cursos. Es una persona que realmente ha aportado muchísimo, no solo a quienes realizamos tareas de investigación desde el punto de vista teórico y metodológico, sino también en la formación de nuestros estudiantes. Podrías revisar las tesis y verías la cantidad de citas que hay de tus trabajos, porque han sido trabajos muy importantes para desarrollar temas de políticas públicas, en particular de políticas sociales y urbanas. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años ha sido muy relevante tu presencia. Lo que me gustaría a mí es justamente esto último que acabas de colocar sobre los bienes comunes, porque justamente creo que a diferencia de la perspectiva de la infraestructura social, que es mucho más descriptiva, ¿no? Es decir, que apunta a hacer un inventario de espacios en los cuales se puede dar esa conexión social, yo creo que esta perspectiva tuya, que la verdad que el diálogo es tan erudito que tienes con César Renduales, ¿no? Sobre la temática, me parece que enmarca muchísimo más la potencialidad que tienen y sobre todo en un contexto de policrisis, como tú lo caracterizas, ¿no es cierto? Estos espacios, ¿no? Es decir, el valor que encierran estos espacios. Y aquí me sumo a los dilemas que colocaste, 3 que me parecen que a lo mejor podrías pues reflexionar un poco sobre el asunto. Uno es este gran dilema entre la sostenibilidad económica de estos espacios y la garantía de calidad y de gratuidad de estos espacios, ¿no? Esto es muy importante en nuestras ciudades, donde sabemos que tenemos estructuras sociales tan rígidas y donde los recursos para las personas son muy limitados para grandes mayorías. La otra, la intencionalidad de crear comunidad versus los intereses ideológicos, políticos y partidarios que tienen quienes gestionan estos espacios. Entonces, bueno, aquí hay unos temas de clientelismo y demás que subyacen en estos espacios y que habría que colocarlos, ¿no? Y la tercera, lo que trabajas en este último y espléndido tratado de relación entre quienes investigamos y quienes toman las decisiones. ¿Cómo hacemos para acortar esta brecha a la cual tú le has dedicado una reflexión tan profunda en este último libro, y que de ello depende la profundidad de la democracia, ¿no? El protegerla, pero también profundizarla, ¿no? Entonces, bueno, me quedo por ahí porque sé que hay muchas intervenciones. Gracias, Alicia. Tenemos entonces 3 participaciones, estaban anotados y 1, 2, 3. Ahora sí que vamos de atrás para adelante. Si nos dicen nada más rápidamente su nombre, por favor. Sí, hola, mucho gusto. Me llamo Aaron Rebolledo. Y retomando el tema de los departamentos y problemas interdepartamentarios, ignoro el contexto español, pero la evidencia sugiere que en México las principales resistencias a formar el tejido social son la falta del tiempo libre de las personas e interés en conductas consumistas en pro de la individualización. Me gusta retomar mucho el caso de la industria cinematográfica, ¿no? Cada vez se consume menos local y se consume cada vez menos en cines. ¿Qué carácter debe tener la política pública con esto que acabo de decir, teniendo en cuenta para incentivar el tejido social?
Gracias, Aarón. Ay, por favor. Gracias. Hola, Sara Muñoz. Lo fui a conocer a Barcelona en el año 2015, acababa de publicar un libro, fui muy feliz en ese momento y hoy me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, actualmente el gobierno de la Ciudad de México está trabajando en infraestructura social, me parece muy importante. Bueno, todos conocemos el nombre que tienen, pero se ha hecho muy complejo hacer que la gente cuide los espacios, que realmente pueda tener una vinculación, como lo comentaba ahorita la doctora Sicardi, en donde se pueda tener un escenario específico de lo económico que se puede, ¿cómo llamarle? Que se puede contemplar para el corto plazo y para el largo plazo. Porque finalmente, aunque los espacios se entreguen en buenas condiciones, con la infraestructura necesaria para hacer ciertas actividades, incluso hasta de cocina, de natación, etcétera, es muy complejo mantener los espacios. Por eso creo que sería importante conocer cómo lo han hecho en otros países con relación a las decisiones públicas. Y bueno, le mando un abrazo y es un placer tenerlo hoy aquí. Gracias. Gracias, Sara. Y acá adelante, por favor. Gracias, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Calderón. Soy de Iztapalapa, entonces también por eso quería contar algunas cosas rápidamente. Un gusto conocerlo, doctor Joan. Rápidamente, y se une mucho al comentario anterior y algo que mencionó la doctora Alicia Sicardi. En la Ciudad de México se está invirtiendo de manera muy fuerte en el espacio público. Sin embargo, y me tiene intrigado el contexto que nos dieron las bibliotecas de Barcelona, porque el espacio público que se está creando, si bien con infraestructura física necesaria para atender muchas de las necesidades, la apropiación realmente no se está dando por parte de la comunidad, sino que se empieza a dar cierta práctica de clientelismo político y un mecanismo de propaganda del gobierno en turno, pero muy marcada, ¿no? Sea de gobierno de la ciudad, de alguna alcaldía, de cualquiera. Incluso algunos casos, la infraestructura comunitaria es institucionalizada y es capturada por el Estado y se pierde esa identidad. No, existe un caso que es tal vez el del Centro Comunitario Ignacio Zaragoza en Escuadrón 101, que se convirtió en una utopía y perdió, y el acceso a veces se convierte a las relaciones que hay con dirigentes políticos internos. Quisiera conocer ¿cómo se ha manejado eso en la experiencia de las bibliotecas de Barcelona para que realmente se lo apropie la comunidad? ¿Cuál es el equilibrio que se genera desde el proyecto político en turno de proveer esta infraestructura y realmente generar ese vínculo comunitario sin que sea realmente pues cooptado por el Estado? Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Sí, son preguntas difíciles, ¿eh? O sea que... a ver, en el caso empezando por Alicia, tiene, digamos, en el libro este que hicimos del diálogo con César Rendueles, no hablábamos de los bienes comunes, ¿no? Y allí aparecía muchos temas, digamos, de este tipo de situación, ¿no? De captura, de no captura, de tener los recursos para construir esa idea de comunidad. César decía con razón que y esto reforzaría las ideas que antes he comentado de Oriol Nel·lo y de Ismael Blanco, que para tener capacidad de construcción de comunidad necesitas una capacidad de salir de tu propio marco de problemática, ¿no? Y eso exige algo más, o sea, precisamente la gente con mayores niveles de desigualdad y de exclusión tiene más dificultad para hacer el salto que requiere pensar en términos no solamente de apropiación individual, sino en términos colectivos, ¿no? O sea, hay un proceso de aprendizaje, ¿no?
no hablaría de Carlos Marx y de la clase en sí y la clase para sí, pero es algo que ya conocemos, ¿no? No por el hecho, ¿no? de formar parte, tienes esa capacidad de... Y entonces él decía, la lógica de bienes comunes tiene que combinarse con una lógica de prestación y de provisión de servicios públicos para aquellos que al menos tengan garantizado esto. O sea, si convertimos todos los equipamientos públicos en algo que exige ese esfuerzo, mucha gente se quedará con la no posibilidad de tener acceso simplemente como cliente, porque si no es cliente no será nada. O sea, entonces tienes que combinar y generar procesos de aprendizaje, ¿no? Es decir, miro allí, te tendría que mirar a ti. Pero es que es un poco lo mismo, ¿no? La idea un poco de cómo generar esa lógica que al mismo tiempo sea de protagonismo y que genere puertas abiertas, ¿no? Eso es complicado. Ahí está un poco la clave. Ostrom ya lo planteaba así, es decir, que una comunidad de regantes lo que hace es gestionar colectivamente el agua, pero no tiene las puertas abiertas para que vengan muchos regantes más. Evidentemente, lo que sí que demuestra Ostrom es que un bien común no forzosamente es una tragedia, ¿no? Porque la lógica competitiva del sistema capitalista nos haría pensar que cada uno a lo suyo es mucho mejor que esa articulación. Y ahí es donde Ostrom demuestra que la gestión comunitaria de bosques, de agua, de muchos elementos determinados, puede ser perfectamente, digamos, sostenible, ¿no? Y tiene ventajas. Pero el factor clave es si seguimos teniendo la puerta abierta o no y en qué condiciones. Yo creo que hemos de aceptar esa complejidad y entender que no puede ser una puerta abierta que no incorpore condiciones de acceso. No sé si me explico, ¿no? Es decir, la puerta abierta, pero con condiciones de acceso. Es decir, no simplemente aquí somos copropietarios y entonces llega uno, no, yo lo que quiero es ser cliente. No, porque ser copropietario implica obligaciones. Entonces yo creo que esa tensión es una tensión que es complicada, que es clave. Obviamente, la tentación de una administración pública, de un partido político, de una autoridad, en convertir eso en clientela es muy fuerte. Por lo tanto, dirá, porque hace más difícil, ¿no? El hacerte fotos con la gente, ¿no? Porque la gente con las cuales vas a hacerte fotos son gente empoderada, no son gente simplemente que espera que le des. O sea, ese reforzamiento del factor comunitario es un factor de empoderamiento. Y por lo tanto, construir este tipo de equipamientos con este tipo de mentalidad no solamente es generar un tipo de equipamiento distinto, es un cambio en la correlación de fuerzas. Por lo tanto, es construir, digamos, poder desde abajo y, por lo tanto, capacidad de resistencia incluso frente a aquel que ha construido el equipamiento. Yo me acuerdo un caso de una escuela, en un momento determinado, un instituto de secundaria de un pueblo al lado de Barcelona, que tenían problemas de pintura, algunas puertas no funcionaban, tenían problemas en el aula de informática y necesitaban pues algo así como, yo qué sé, 100.000 euros, digamos, para poder arreglar el conjunto de problemas que tenían. Y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, porque esto depende de la Generalitat, no les podía dar, no, eran 10.000 euros, no les podía dar eso. Entonces ellos dijeron, bueno, pues tenemos que hacerlo, vamos a organizarnos nosotros. Hay un padre que es pintor, el otro es no sé qué y tal, vamos a llevar a toda la gente voluntaria, vamos a llevar a los alumnos, vamos a estar 15 días. Entonces movilizaron en plan fiesta y tal, ¿no? Generaron, ¿no? Y arreglaron el tema. Entonces, cuando lo tenían arreglado, dijeron, bueno, vamos a abrir también el aula de informática porque hay mucha gente que ha colaborado que dice que ellos no tienen acceso a informática, vamos a ver. Y la Generalitat de Cataluña les dijo, no, esto vosotros habéis hecho porque habéis querido.
¿Cómo que porque hemos querido, no? Esto aquí, o sea, lo que hemos hecho implica que nosotros somos copropietarios, porque vosotros no nos tratasteis como clientes. Dijisteis que no, nosotros hemos asumido el protagonismo, esto no es a coste cero, esto ya es nuestro. O como mínimo, es conuestro. Bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Si tú refuerzas tu capacidad y le pones recursos, económicos o no económicos, le pones recursos, trabajo y tal, esto es un elemento central. Yo me acuerdo que era presidente de la Asociación de Madres y Padres de la escuela donde iban mis hijas y era muy típico que cuando hacíamos una reunión cada mes, el último jueves de mes, ¿no? Y siempre éramos los mismos. Los del culo de hierro, que digo yo, ¿no? Los que están acostumbrados a discutir de todo, de la guerra de Ucrania, de lo que toque cada mes y tal. Y siempre decíamos, siempre somos los mismos. Pero en cambio decíamos, enviábamos un mensaje a la comunidad de madres y padres diciendo, hay un problema en la cocina y debería haber gente que sepa de tal cosa que vaya. O hay un problema en la aula de informática y hay un problema tal. Entonces aparecían padres y madres, porque para ellos participar era hacer. No era discutir. Entonces, si tú generas una lógica de participación en la cual la gente se sienta participante, no discutidora, los elementos de cambio de protagonismo son muy importantes, porque entonces la gente se hace suya esa actuación. Creo que entonces esa sostenibilidad económica, por ejemplo, tú puedes pedirle a la gente que incorpore recursos que quizá no sean pesos, pero sean horas de trabajo, dedicación, pero eso cambia las relaciones, porque ya no es cliente estrictamente. Yo también estoy aquí trabajando y poniendo, ¿no?, mi esfuerzo. Entonces yo creo que allí hay una idea que podemos trabajar y hay casos, claro, hay un caso en Barcelona que ya era al final del franquismo de una planta de asfalto que los vecinos la ocuparon y la construyeron y la convirtieron en un centro cívico. Nunca más ha dejado de ser centro cívico, porque, digamos, era uno de los barrios más luchadores y el ayuntamiento ni se ha atrevido y en cambio les da los recursos porque, digamos, la fuerza que tiene esa asociación de vecinos y tal, le daba garantía, ¿no? Y es un punto, y es un equipamiento de referencia, por ejemplo, se hace al lado, tienen una escuela de circo, si tú quieres hablar de circo en Barcelona tienes que ir allí. Son la mejor escuela de circo en ese barrio, ¿no? Es decir, ahí yo creo que hay posibilidades, ¿no? El crear, la idea que decía Alicia, cómo creas comunidad, pero hasta qué punto eso es conflictivo con los intereses partidarios. Claro, puede ser conflictivo. Pero precisamente lo que garantiza que tenga continuidad cuando hay cambio electoral es que tú te hayas enfrentado. O sea, que hayas demostrado, por así decirlo, que tienes autonomía política. Si no, pues, digamos, eres vulnerable al cambio político. Estás simplemente enganchado al que manda. Tienes que ser capaz de desengancharte con fricción, ¿no? Incorporando elementos de fricción que no tiene por qué ser romper, sino tiene que ser demostrar que tú tienes capacidad. Pero esto quiere decir, o sea, no lo va a hacer una persona sola, el líder, ¿no? Tendrá que tener una capacidad de articular, ¿no? Entonces, tampoco se construye en un día, ¿no? El tema de la brecha esta, pues es obvio que la gente que nos dedicamos a estudios urbanos deberíamos ser más capaces de trabajar en esas intersecciones, ¿no? Y por lo tanto, digamos, Óscar Rebollo es un caso, ¿no? Óscar Rebollo es una persona que era un dirigente vecinal y que ahora pues, es profesor de sociología y nunca ha dejado de ser dirigente vecinal, ¿no? Él piensa en términos vecinales cuando trabaja también y lo difícil es que la riqueza de sus contribuciones sea reconocida por la academia como debería ser, porque los parámetros que tenemos en la academia de reconocimiento están situados en otro ámbito. Este es el problema. O sea que nuestro sistema de evaluación de la calidad científica tiene que reconocer que el nivel de impacto, de transferencia y de intercambio es muy importante y es muy valioso.
y por lo tanto que tiene que tener premio desde el punto de vista de su aportación, porque consigue que pasen cosas más allá de un journal, ¿no? Si nos quedamos en el journal, pues entonces no tiene... Lo que decía Aarón, que era el que primero preguntó, sí. Claro, falta tiempo libre, es evidente. Entonces, ¿cómo enriqueces la relación? Es decir, ¿cómo afectas capa? O sea, ¿qué busca la gente cuando va a un centro comercial, no? Me acuerdo que hicimos una encuesta sobre, ¿cómo se llamaba? Sobre, digamos, consumo cultural, ¿no? Hicimos una encuesta muy importante, con mucha gente. Nos quedamos sorprendidos porque el primer punto que cuando la gente le decía, ¿usted hace actividades culturales? La primera respuesta, la que tuvo más aceptación, fue sí, paseo. Paseo. O sea, para una persona que está todo el día liada, pasear es una actividad cultural. Por lo tanto, la distracción, la idea de tener tiempo, de poder perder ese tiempo, es un elemento que tiene ya en sí mismo una riqueza. Si consigues generar más capas, ¿no? Entonces aparecía en un momento determinado la biblioteca, pero el ir al teatro, al cine o a un museo estaba mucho más abajo, ¿no? Por ejemplo, el hacer patinaje en una plaza, ¿no? El otro día pasaba por la Bombilla, hay gente allá que está patinando, ¿no? Bueno, esto es una actividad cultural, ¿no? Y articula gente a una cierta manera. Y esas personas pueden reivindicar espacios para que puedan ejercer esa distracción que tienen, ¿no? Es decir, cómo lograr, digamos, que el hecho de acudir a esos equipamientos añada capas sin generar barrera y frontera, ¿no? Esta es la tensión, ¿no? Es decir, cuando hemos hablado de bibliotecas hemos insistido mucho en que no es el libro el objetivo de ir a la biblioteca, ¿no? Son muchos demás, son muchos otros. ¿Cómo logramos que haya un enriquecimiento, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hace con mucho éxito en el barrio del Raval, en Barcelona, es un concurso de sopas del mundo. Y esto lo hace una organización. ¿Por qué? Porque hay tanta gente de tantos países distintos que el concepto de sopa, que es universal, es totalmente distinto. Entonces, al hacer una especie de concurso de sopas, esto genera vínculos muy importantes. Y como se hace cada año y hay un premio, etcétera, etcétera, pues esto ya hay gente, ¿no?, que empieza a preparar la sopa del año que viene, digamos, ¿no? Y hay también personas que se reúnen para coser, por ejemplo. Coser, y entonces se hace un desfile con niños y niñas, ¿no?, con vestidos que ha hecho ese... Es decir, ¿cómo pensamos en términos de actividad desde lógicas que no sean muy intelectualizadas, ¿no?, sino en términos que generen ese roce, esa articulación, ese hoy por ti, mañana por mí, oye, te falta, no aquello de me falta perejil o me falta sal, ¿no? Pues ¿cómo conseguimos que esto pase de una manera más... Es decir, que no tenga que llamar a la Guardia Urbana para pedirle que llame al timbre de mi vecino, sino que pueda decir al vecino, oye, de 8 a 9 no pongas la música, ponla de 9 a 10, que ya no estoy, pero de 8 a 9 no, porque me despiertas, ¿no? Lleguemos a un acuerdo, ¿no? Con fricción, pero lleguemos a un acuerdo, ¿no? El tema ya lo he comentado, esto un poco la idea de hasta qué punto yo creo que tenemos que evitar la idea de clientes. O sea, la gente no son clientes de los equipamientos. Esto quiere decir, esto no es fácil, ¿eh? Porque quiere decir cambiar el estatuto de las personas y de los funcionarios que se ocupan del tema, ¿no? De los que abren las puertas, de los que te dan permiso para hacer tal cosa y la otra. Esas personas tienen que ser capaces de trabajar en una lógica de coproducción. Y esto no es sencillo porque, ¿no?, la gente normalmente enseguida se empodera de una función, ¿no? El portero del equipamiento es ya suyo, ¿no? Entonces ya lo hemos fastidiado, ¿no? Entonces yo creo que ahí
esa idea de la gestión comunitaria es importante, lo cual no quiere decir que todos hacen todo, ¿no? Hay gente que hace cosas y hay gente que hace otras cosas, ¿no? Y hay responsabilidades. Sí, este es un tema central, el incorporar responsabilidad en el asunto, ¿no? Y por lo tanto, que haya una comunidad que pase cuentas, ¿no? Y que el Inorostrom, la parte muy importante de su obra es toda la gestión que implica la gestión de un bien común, ¿no? Y los conflictos que se generan, porque hay free riders, ¿no? Están los que quieren aprovecharse de la... Estos siempre existirán. Los que quieren aprovecharse de la historia, ¿no? Y entonces, ¿cómo sancionas al free rider, ¿no? Yo creo que este es otro aspecto. Y la idea un poco de Eduardo, la idea esta del cogobierno, ¿no? Yo insistiría en esta idea, ¿no? ¿Cómo evitamos? Porque tú insistías mucho en la idea del clientelismo político, ¿no? Bueno, ya lo he comentado en parte, ¿no? Es decir, ¿cómo trabajamos para que la utopía siga funcionando bien más allá de que la alcaldesa de la Ciudad de México sea la misma, ¿no? Por ejemplo, yo monté, perdonad que hable de mi experiencia, pero en Barcelona monté una cosa que es la Bienal de Pensamiento, que se hace cada 2 años, ¿no? Que se basa en la hipótesis de que hay temas que la gente le gustaría escuchar y discutir, pero no se atreve a entrar en los sitios donde se discuten. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Pues hacerlo en las plazas, aprovechando que en octubre hace muy buen tiempo y hay muchos espacios públicos, pues organizar un debate como el que estamos teniendo, pero en la plaza, de tal manera que la gente se lo encuentre. No que tenga que ir, sino que se lo encuentre. Hay gente que va porque le interesa, pero hay gente que se lo encuentra, ¿no? Entonces yo puse como condición que no hubiera ni inauguración ni clausura y prohibido que cualquier concejal del ayuntamiento participara en ninguna de las actividades. Por lo tanto, le quité todo el aspecto político del tema, sino que era una actividad cultural abierta que organizaba el ayuntamiento, pero que no había una voluntad de patrimonializar eso. Pero claro, esto quiere decir que tú tienes que entender, es decir, ¿por qué lo explico? Porque cuando yo he dejado de ser teniente de alcalde de cultura, ha seguido la Bienal, ¿no? El gobierno que ha seguido se ha encontrado con una actividad que estaba ya enraizada, se habían hecho ya 3 ediciones, que la gente de tal, y además no lo había visto como un conflicto de carácter político. ¿No? No sé si me explico. No había la alcaldesa inaugurando, yo clausurándolo, ¿no? Y con fotos y tal, sino que lo importante era la actividad, no la patrimonialización política. Yo estoy contento de que haya seguido y creo que es más valorable esto que el hecho de que hubiera conseguido unos cuantos votos más, ¿no? Porque creo que es importante que esto siga. O sea, la pregunta en el fondo que se le debería hacer a quien haga un equipamiento de esto es: ¿a ti te importa ganar elecciones o que existan estos equipamientos? Las dos cosas, dirá. Sí, pero no me vale. No me vale, digamos, ¿no? No me vale porque si cuanto más politices este equipamiento, más frágil es su continuidad. Creo que esa sería la idea. Bueno, muchísimas gracias al doctor Joan Subirat. Por favor, démosle un aplauso. Antes de despedirnos, yo quisiera solo aprovechar para decirles que el día de mañana el doctor Subirats presenta su más reciente libro, La brecha entre saber y hacer. Por favor, no se lo pierdan. Es un libro pequeñito, pero sumamente potente que pueden encontrar ya aquí afuera. En el Colegio Nacional lo comentará la doctora Silvia Yorguli, ¿no? Entonces están cordialmente invitados para quienes puedan y quieran ir. Y el rector de la UNAM, entonces será... y Julia Caracas. Entonces será un comentario, la verdad es que de primer nivel para un trabajo también muy bueno. Gracias a Joan. Gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy.
Gracias obviamente al seminario, a las organizadoras, a la doctora Sicardi, a la doctora Murillo, gracias a quienes nos acompañaron de la universidad y de otros lugares, a queridas y queridos colegas. Esperamos que también para ti haya sido Un placer. Para nosotros también, sabes que siempre es tu casa, la universidad. Y bueno, pues nos vemos en algún siguiente evento. Gracias a todas y todos. Buenas tardes.